Antes que nada, buenas noches. Yo quería agradecer a Alejandro por la invitación y también decir que para mí es un honor compartir la mesa con el profesor Julio Kotler. He vuelto a releer el libro desde no hace mucho tiempo y de pronto no he podido evitar pensar, al leer cada línea, lo que hoy podría pensarse en momentos en que hay una especie de glorificación de la economía emergente y la pujante Lima popular, o desde la fascinación posmoderna de lo popular, cutre y bizarro, y no he podido dejar de preguntarme qué se pensaría hoy respecto a este libro en medio de una glorificación sobre el kitsch o la mezcolanza de estilos o la cultura de la hibridación total. Y todo esto hoy en día visto desde una visión positiva y que en realidad era lo que esencialmente criticaba Sebastián Salazar Bondy. ¿Qué habrían pensado? Por eso me pregunté, o pensarían al respecto José Matos Mar y las potencialidades de su desborde popular, o Ernesto García Canclini y las múltiples expresiones de hibridación cultural, o Carlos Monsiváis hablando empáticamente de cine, música y el kitsch popular, o Tom Wolfe describiendo fascinado los autos de los 50, pichicateados con múltiples adornos e íconos populares, o Robert Venturi que valorando la decoración insulsa o el pastiche libertario criticaba el implacable menos es más moderno para sostener que siempre menos es aburrido. Más allá de la curiosidad que genera esta contraposición de enfoques y tiempos, lo que debo decir luego de releer el texto es que en verdad se trata de un libro de varios niveles de significación y una incuestionable vigencia. Que no obstante que muchos piensen que Sebastián Salazar Bondy expresó a través de este ensayo su odio o desencanto a Lima, me parece más bien todo lo contrario. Nadie dedica su tiempo, ni vomita o verbaliza sus sentimientos más profundos, si es que de por medio no existe una vinculación profunda y entrañable con la realidad evocada. El libro me parece que es, por el contrario, un auténtico acto de amor a Lima, de amor visceral a la ciudad. En segundo lugar, que después de 50 años de escrito, y no obstante la inversión posmoderna de juicios relativos y revalorización del kitsch, la retórica neobarroca, entre otros fenómenos, lo expresado por Salazar Bondy en Lima la Horrible no solo tiene una vigencia incuestionable, sino que sigo pensando que es probablemente lo mejor que se haya escrito en este esfuerzo complicado que es desentrañar el sentido de la limnietud o la limeñidad en sus rasgos más oscuros y simbólicos. Pero Lima la Horrible no es solo, aunque lo parezca y muchos lo encorseten en este rubro, un extraordinario ensayo de antropología social y visual urbana, algo pionero en este campo, dicho sea de paso. Su vigencia actual reside también en el hecho de la crítica social y la postura política por el cambio que el libro y Salazar Bondy postulan. Ahí están en el ensayo el análisis de la pirámide social y las dramáticas diferencias entre un sector y otro, así como las referencias a la necesidad de transformación social profunda del país, acompañadas de menciones al socialismo, a José Carlos Mariátegui, a José María Arguedas, a González Prada. En ello el libro y sus demandas no han perdido vigencia. Por el contrario, el cuadro de contrastes sociales se ha hecho más notorio e indignante en estos 50 últimos años. En realidad sería imposible entender hoy el hediondo o lo hediondo de nuestra actual miseria ética y estética sin conocer la miseria ética y estética de la sociedad peruana develada por Lima la Horrible. Los ejes de su reflexión sobre lo que Sebastián Salazar Bondy construye su ensayo son tres, en mi opinión, entre otros. Primero, el escudriñamiento de la naturaleza retorcida y de gran estafa que significa el discurso de la Arcadia colonial en torno a una Lima que nunca existió como tal. Segundo, el análisis del pasado en el sentido histórico como factor de obsesiones y alienación cultural. Y finalmente, el registro de los fenómenos urbanos del presente, es decir, del tiempo en que Salazar Bondy
escribe su libro como objeto de conciencia crítica. Probablemente, hasta antes del libro, no se había escrito una crítica de impugnación sin resquicios, de demoledor desmontaje ideológico y revelamiento de todas sus trampas visibles o invisibles, que significa la sublimación del pasado colonial bajo la forma de Arcadia o paraíso urbano. Es el desentrañamiento o desenmascaramiento total, sin ambajes, de la mistificación conservadora del pasado colonial limeño transformada en mentalidad postcolonial. Mentalidad que, como también sostiene Salazar Bondy, no solo se alimenta de los intereses de la élite oligárquica, sino, y esto es lo más penoso y criticable, es reproducida por los subordinados con la misma o mayor convicción de alguien que no solo interioriza su propia condición subalterna, sino que hace suyo una vida e intereses ajenos como si fueran los propios. El discurso de la Lima colonial como Arcadia urbana se alimenta de un falso histórico evidente, que Lima fue, en tiempos del virreinato, una ciudad idílica, armónica, una especie de jauja mítica donde todo era felicidad y belleza. Nada más falso. Lima, la Lima colonial, jamás estuvo cerca del paraíso, todo lo contrario. Existe una vasta y detallada información histórica para probar lo contrario. Pero lo interesante es que, si bien Salazar Bondy impugna el discurso arcádico, lo hace en el entendido que este no se refiere solo a una mistificación del pasado colonial o de la Lima colonial, sino también al que alude a una Lima del primer periodo republicano, la Lima del siglo XIX, supuestamente bella, ajardinada y paradisiaca. Mitos como el de la Lima ciudad jardín son un invento de entre siglos del XIX y el XX. Todo lo contrario. Al igual que los infiernos de la Lima colonial, la Lima del siglo XIX se hizo más infierno urbano aún. Basta recordar la intermitencia de las epidemias y los miles de muertos en Lima de este siglo, así como el extendido consenso de los viajeros de este periodo sobre la Lima miserable, inmunda, pestilente, descuidada, ruinosa y fea con la que se encontraron. Si no nos gusta remitirnos a la opinión de los foráneos, entonces habría que detenerse en esa extraordinaria radiografía social y urbana efectuada por los higienistas peruanos de la Lima del 900, tan importante como desconocida. Me refiero a los estudios de Santiago Basurco, Leonidas Avendaño, Rómulo Izaguirre o Enrique León, para encontrarnos con los paisajes del averno urbano que era Lima de entonces. Ante esta Lima histórica realmente existente, resulta a todas luces comprensible la indignación que le produce a Salazar Bondy la mentira, la estafa y el elogio injustificado que supone el discurso autoglorificador de la élite en torno a una Lima que nunca existió ni siquiera para ella misma. De ahí la severidad de sus juicios. Por eso, para Salazar Bondy, el discurso arcádico en torno a Lima es desde sus orígenes un mito. Para citarlo a él, una envoltura patriotera y folclórica de un contrabando. Lima es por ella horrible. Lo que él aspira con el libro es reivindicar frente a este, lo cito, deplorable o una deplorable falsificación criollista. Citando a José Carlos Mariátegui, Salazar Bondy advierte que ese discurso arcádico y glorificación del pasado es una expresión del regresivo colonialismo, como de ese perricholismo al que alude Luis Alberto Sánchez, citado por Salazar Bondy, también citado por él. Estas dos desviaciones son las que explican, entre otras cosas, la pervivencia y la obsesión limeña por el boato palaciego pseudo-virreinal, en el que han caído incluso los presidentes republicanos, que, como expresa Salazar Bondy, se sienten a ratos un virrey español y en otros un híbrido de rey inca. Pero también explican aquellos rasgos del espíritu limeño postcolonial y que Salazar Bondy encuentra en el arribismo social, el servilismo, la frivolidad, así como en la inconsecuencia y en el malinchismo en almíbar, como dice él, el rasgo del típico limeño de arriba y abajo. Los presidentes en carrozas, el uso extendido de las consejas coloniales, la evocación colonial de los valses criollos sobre espacios privilegiados de la ciudad, negados a sus propios compositores, son, entre otras cosas, según Salazar Bondy, efectos de este deleznable perricholismo social, político, literario e intelectual que todos sabemos pervive hasta hoy.
Para Salazar Bondi, la mistificación del pasado como Arcadia colonial expresa no solo esa extraviada melancolía de la que habla Porras, sino que se constituye en un auténtico instrumento de supervivencia o afirmación de hegemonía social y cultural por parte de aquella oligarquía y la élite criolla conservadora. Es una manera de reafirmar en el dominio de los imaginarios y la lucha simbólica la propiedad de una historia que paradójicamente carece prácticamente de alguna gloria y paisaje urbano paradisiaco, frente a una naciente burguesía comercial o inmensa migración andina sin ninguna historia teóricamente mostrable como heredad manifiesta. Es entre esa mezcla de colonialismo regresivo y glorificación de un falso pasado que se anida y retroalimenta la actitud falsaria, la inautenticidad, el pastiche, la imitación burda, la impostación cultural como normas del comportamiento social y cultural y como el ethos práctico de esa liminidad que todos a veces hacemos gala. Todo esto es como un ritual, dice él, ocioso de un hipócrita convencionalismo. En esta crítica radical, ácida, al discurso arcádico de espíritu colonial, Salazar Bondi desenmascara no solo las consecuencias políticas y sociales, sino la ética y estética producidas por este discurso. Por ello resulta revelador el programa estético que consigue sistematizar Salazar Bondi como compañía de esa ética criolla y oligárquica de la doble moral, el hablar a media voz, la hipocresía, la inconsecuencia, la autosubordinación como mentalidad, así como la frivolidad o conformismo conservador. Tal vez basta ver o recordar algunos interiores de viviendas o casas en ciertos espacios de la Lima mesocrática u oligárquica. Con estos atributos, el catálogo ético y estético de la élite criolla limeña resulta perfectamente identificable según Salazar Bondi. Es decir, tener piadosos cuadros de pintura cusqueña, poseer una casa estilo neocolonial con mobiliario barroco, así como mantener comportamientos endogámicos, salvo si es un extranjero, no importa si es un don nadie o de alguna alcurnia perdida, lucir legítimos o falsos escudos familiares y hacer gala de un hispanismo meramente tauromáquico y flamenco, como dice él. Descripción perfecta de algo que no solo vemos algunos domingos en la Plaza de 8 de octubre y que todos sabemos y en la que probablemente muchos de los presentes intuyen como parte de un imaginario compartido. ¿Cuán vigente sigue la crítica bondiana al pasadismo colonial y a la imaginería hispanizante? ¿Es posible que en este punto su vigencia se encuentre fuera de toda duda? En la valoración de Lima lo horrible se ha ponderado casi de manera exclusiva y excluyente la crítica feroz, consistente y válida de Sebastián Salazar Bondi contra el discurso mistificador de la Arcadia colonial respecto a Lima y la obsesión limeña por el pasado en una rémora alienante del presente contra el futuro y el progreso. Pero el problema no es tan simple, porque en esta crítica se tiene que reconocer que Salazar Bondi revela implícitamente también su propia Arcadia urbanística y social, de la que pocos o casi nadie ha dicho nada. Frente a la horrible Lima, la pregunta inevitable, cuya respuesta no puede ser eludida ni por el libro ni por el propio autor, es saber cuál es la Lima no horrible que construye Salazar Bondi en su inconsciente e imaginación. En otras palabras, ¿cuál es la ciudad antinómica que emerge en el imaginario inconsciente de Salazar Bondi como una real Lima arcádica, si es posible este juego de palabras? En realidad es una provocación que quiero y me permito proponer esta noche. En su interpretación o en su interpelación a los discursos oficiales sobre Lima efectuados desde la postura del filósofo o estudioso urbano o ensayista, aparece también el Salazar Bondi ciudadano o urbanita que reniega por igual de la Lima colonial como de la Lima del presente. No es la Lima de la modernidad evocada eurocentrista, sino de algo que Salazar Bondi parece no entender suficientemente y que ahora se dice modernidad popular o modernidad realmente existente. En otras categorías, su crítica a la Lima, que ya había dejado de ser, para citarlo a él, la quieta ciudad regida por el horario de maitines y ángelus,
resulta incontrovertible. Pero también para Sebastián Salazar Bondy, la Lima que él vive es una Lima aversiva. Abro la cita: se ha vuelto una urbe, dice él, donde 2 millones de personas, se refiere a Lima, se dan de manotazos en medio de bocinas, radios salvajes, congestiones humanas y otras demencias contemporáneas para pervivir. 2 millones de seres que se desplazan abriéndose paso entre las fieras que de los hombres hace el subdesarrollo aglomerante. Cierro la cita. Lo importante es que después de encontrarse con esta descripción del infierno urbano, me queda la interrogante de saber qué es peor para Salazar Bondy: este infierno urbano moderno o la estafa de la Arcadia colonial y la ciudad histórica que esconde su propio averno. Sin embargo, lo interesante es que en esta controversia irresuelta por el propio Salazar Bondy y el análisis de su obra emerge por inferencia de opuestos el perfil borroso de una ciudad imaginada como la ciudad ideal de Salazar Bondy, es decir, la otra cara de la moneda. De esta ciudad, Salazar Bondy nos ofrece, por inferencia de opuestos, repito, algunas pistas cuando resalta, por un lado, esa paz conventual de la Lima valorada por los viajeros, propicia a la meditación, o pondera la tranquilidad y la naturaleza abierta de la Lima prehispánica, o critica la regularidad sin imaginación del damero colonial, para ponderar la sinuosidad y la belleza de la curva y la irregularidad que impone el desierto. Las claves de la Arcadia bondiana están aquí. Si a esto añadimos la visión urbana de su principal mentor en este tema, como él mismo lo revela, me refiero a Lewis Mumford y el famoso libro La ciudad en la historia, y otros escritos de Mumford, desde luego, entonces podemos más o menos prefigurar el mito urbano bondiano. ¿Cuál es esta ciudad? Probablemente antes que el perfil de una gran inabarcable metrópoli como podría ser Nueva York o París, donde él vivió también, o también en la antípoda de la Lima colonial, de interiores barrocos, oscuros y retorcidos como su propia alma limeña, pero de una traza regular, aburrida y sin imaginación. La ciudad de Salazar Bondy se encuentra más cerca o más lejos de la gran metrópoli y más cerca de la neorromántica y pintoresquista ciudad conceptuada por Camilo Sitte entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Es decir, una ciudad pequeña, sin gentes atiborradas, de controlado silencio, de habitantes cultos y decentes, así como de una traza de curvas y diversos encuadros urbanos, entre otros rasgos. A su modo también, hay que decirlo, este es un tipo de urbanismo conservador y pasatista, tal como fue criticada en su momento la propuesta de Camilo Sitte. ¿Cómo puede entonces alguien tan crítico al pasado y al discurso sobre el pasado como Salazar Bondy apostar por un tipo de urbanismo como el de Camilo Sitte? Es una contradicción absolutamente comprensible, como inevitable, como los desencuentros cotidianos entre la esfera de lo político y el dominio de los hábitos y el gusto personal, si no veamos en qué ciudades, casas o qué música o vestidos usaban todas las vanguardias culturales y políticas para entender esta controversia. Salazar Bondy no podía estar al margen, pero tal vez también este hecho explica, entre otras cosas relativamente extrañas, la referencia permanente a un Héctor Velarde, que en realidad es uno de los representantes más conspicuos de una especie de ideología neocolonial o de aquella ideología del limeñismo acuoso más cercano a la cursilería que al rigor analítico. Para concluir, me gustaría resaltar un aspecto que considero un aporte indiscutible del libro. Tiene que ver con algo que ahora nos parece absolutamente indiscutible para los entendidos, que la historia de Lima no se inicia con el trazado de Pizarro, sino que esta historia resulta milenaria. Muchos piensan que este alegato proviene de reciente data. Este alegato y cambio de visión está ya perfectamente interiorizado en el discurso de Salazar Bondy sobre Lima, cuando señala que muchos antes que la espada de Francisco Pizarro dibujara la línea que muchos consideran la única que existe, en el mismo lugar de su emplazamiento, escribe Salazar Bondy, lo cito a él, vivían esos hombres cuyos restos han sido desenterrados en los cementerios de Guayamarca o Armatambo. En este alegato
se encuentra sin duda tal vez el primer acto de refundación conceptual del aparato teórico e historiográfico construido oficialmente en torno a la historia de Lima, y que autores desde Ricardo Tizón y Bueno, José Gálvez, Alberto Alexander, Juan Bromley, Raúl Porras, hasta Luis Ortiz de Ceballos, con matices, reprodujeron con un inocultable espíritu glorificador del pasado colonial. Pero no de todo el dilatado pasado limeño integrado en una sola gran historia, sino tan solo de aquella Arcadia colonial convertida en el grado cero de la historia para esta historiografía oficial hasta hace poco. Este alegato, por hacerse de un nuevo horizonte histórico y temporal en el entendimiento de Lima, no es solo en Sebastián Salazar Bondy un gesto incidental o resultado de una frase bien construida, no. Cuando en su resumen sobre los distintos periodos de la historia de Lima, el que corresponde a la Lima republicana del siglo XIX y parte del siglo XX, lo concibe, cito a él, apenas un parpadeo de la historia, entonces estamos ante una crítica consciente y deliberada de un replanteamiento radical del arco histórico con el que hay que entender la ciudad de Lima. En Lima la Horrible se encuentran los actores o sujetos claves de la mirada bondiana de la ciudad y de Lima específicamente. Por un lado, la propia ciudad como realidad física, por otro lado, sus habitantes convertidos en sociedad de estratos, en pugna, y finalmente la conciencia sobre la propia ciudad como artefacto cultural. Lima la Horrible es un ensayo caleidoscópico sobre Lima, casi en los términos de cómo podría haber escrito Walter Benjamin en un texto sobre nuestra capital y sus gentes. Por eso es difícil en estos 15 minutos o más que he tenido tiempo para exponer la ponencia, poner en análisis más o menos solvente toda la gran diversidad de cuestiones complejas, todas ellas que aborda Salazar Bondy en Lima la Horrible. Pero si algo puede atraernos del texto mismo, son sus propias, digamos con cierto modo, contradicciones. Algo de esto hemos hablado al referirnos a la Arcadia urbana de Salazar Bondy frente a la Arcadia colonial impugnada. Otro tema inexplorado, pienso, es el que alude a las razones profundas de la crítica de Salazar Bondy al mito de la Arcadia colonial. Se recurre a la frase o refrán, habla mal de alguien y sabremos qué es lo que quieres, para descubrir las razones extrañas, de empatías sorpresivas, que pueden develarse a veces entre el crítico cultural y el objeto criticado. No quiero decir que en el fondo de los fondos, Salazar Bondy guardaba una extraña simpatía con la ciudad colonial, que dicho sea de paso, no es criticada acremente como sí la sociedad colonial y su retorcida herencia. Lo que quiero señalar es que en realidad es posible que en su feroz crítica al mito de la Arcadia colonial, lo que estaba haciendo él mismo es exorcizar sus propios demonios derivados de esa Arcadia colonial que todos llevamos dentro a pesar de nosotros mismos. Y que es inevitable, como esos cuentos de ánimas que evoca el propio Salazar Bondy, con el que se asustan a todos los niños que no quieren comer. Es posible que así sea. Siguiendo con esta lógica, ¿cuán liberado de cursilería, de alguna dosis de alta guachafería, para decirlo en términos de arranmoles, o cuán liberado se encuentra Salazar Bondy de premodernidad en medio de una modernidad igualmente importada? ¿O cuán liberado se puede ser de esa solemnidad intelectual que una ciudad guachafa como Lima impone? Es decir, ¿cuán liberado de todas estas manías está el propio Salazar Bondy de Lima la Horrible? Tema complicado. En ese momento recuerdo la frase de Nicolás Yerovi Díaz, nieto del poeta, quien alguna vez sostuvo ante la posibilidad de que alguien quería liberarse de ser guachafo, que ya este hecho de hablar y criticar a la guachafería es un acto de plena guachafería. ¿Fue Sebastián Salazar Bondy un poco guachafo al criticar a la guachafería limeña, como yo mismo he tratado de ser esta noche? Estoy seguro que el autor de Lima la Horrible tenía correa y calle para convertir esta pregunta en un tema de reflexión a 50 años de haber escrito su libro. Lo dejo aquí.